Y estoy muy agradecido porque el Padre me ha permitido continuar expresando su voluntad, su palabra, su dabar. Y esa puede ser la más grande bendición que nosotros podemos tener y agradecer al Todopoderoso. Amén. Y cada día hay que ser agradecido, cada día. El Padre nos permite superar obstáculos, situaciones difíciles, es porque tiene un propósito con nuestra vida. Amén. Entonces, hoy, una vez más, estamos recordando la conmemoración de Yom Kippur. Durante 7 años hemos compartido ya este tema, ¿no? Entonces, una vez más, les hago la invitación a los que quieran saber más y profundizar más y entender más. Tenemos nuestra página de Palabras de Vida Eterna, ¿no? YouTube. En estos días estaba pensando, cada estudio voy a ir agregándole ahí en las descripciones. Por ejemplo, cada estudio de Yom Kippur último le voy a ir agregando las antiguas, ¿no? Año tanto, año tanto, año tanto, año tanto voy a ir colocando. Yom Teruah también voy a ir agregando, ¿no? Entonces, cuando uno entra en el último estudio, puede ir viendo también los de los años posteriores. Porque en cada año siempre le fuimos agregando algo más y algo más. Entonces, ese es para el que quiera aprender y profundizar. Todas las festividades nos ayudan a entender el plan del Padre. Si alguno todavía no entiende muy bien de qué se trata esto de Yeshua, la Torá, la Brit Hadashá, las fiestas bíblicas, el reino del Mesías, el milenio, la ley, los profetas, ¿de qué se trata todas estas cosas? Especialmente cuando uno estuvo tanto tiempo en la tradición, ¿no? En el cristianismo tradicional, y de repente empiezas a escuchar sobre la Torá, sobre los profetas, sobre Yeshua, nombres en hebreo, y le parece como volver a, como dice, al judaísmo, ¿no? Pero en realidad no es así, aunque muchas veces algunos grupos aparentan que eso es lo que están transmitiendo, y la verdad algunos se van un poco más a la cultura judía, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo es ir profundizando el tema que los apóstoles, los profetas y el mismo Yeshua transmitía al pueblo a medida que escudriñamos la palabra. Y eso fue lo que hicimos durante todo este tiempo. Y eso, a través de las fiestas bíblicas, se puede tener, ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se dice? Una línea perfecta, ¿no? Porque tal vez algunos puntos estudiando esta parte nos confundimos. Pero si ustedes arrancan Pesach, panes sin levadura, después viene Shavuot, después viene Yom Teruah, después viene Yom Kippur, después Sukkot y después cierre de Sukkot. Si ustedes empiezan a estudiar esas 7 celebraciones, van a comprender perfectamente el plan del Padre. Y una de las confusiones que siempre ha habido también, ¿acaso Yeshua ya no nos perdonó de nuestros pecados? ¿Acaso nosotros ya nos fuimos ya perdonados de todas nuestras maldades a través de la muerte de Yeshua que fue en Pesach? Y ahora se acerca Yom Kippur. Entonces otra vez tenemos que ser perdonados. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Siempre hay esta pregunta, ¿no? Y siempre tiene que haber una respuesta. En realidad nosotros en Pesach fuimos libertados de la esclavitud. Nuestra condición era esclavos. El esclavo no piensa por sí mismo. El esclavo trabaja de acuerdo a la voluntad de su amo. ¿Quién era el amo del pueblo hebreo en aquel entonces? Faraón. ¿Quién era nuestro amo antes de conocer a Yeshua? Hasatán, ¿no? El adversario, el enemigo, el sistema, el que controla, ¿no? Las fuerzas negativas. Ese era nuestro amo, nos manejaba y nos controlaba, y como dice Efesios, nosotros íbamos como hijos de desobediencia. Estábamos sin ley, sin Mesías, sin pacto, sin promesas, sin nada. Éramos esclavos. ¿Y qué hizo el Mesías? Nos libertó. Nos libertó no solamente con su muerte, sino con su enseñanza, con su palabra, y selló esa libertad con su muerte. En la muerte de Yeshua fue el pago por el precio de nuestra transgresión. Entonces, ¿qué ocurre en Yom Kippur? ¿Qué es lo que nos perdona en Yom Kippur? Si ustedes se dan cuenta, empezamos en Pesach y pasamos por
primicias, panes sin levadura, primicias, Shavuot. ¿Qué fue lo que ocurrió en Shavuot? Recibimos el mensaje, la Torá, la instrucción, y después comenzó la peregrinación rumbo a la tierra prometida. Entonces, en la tierra prometida se llega y se anuncia a través del shofar que está a punto de cumplirse la voluntad del Padre. Pero si nosotros analizamos de acuerdo al estudio hecho de todas las fiestas, cómo vivió el pueblo durante todo el tiempo desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra prometida. ¿Cómo vivieron ellos? Siempre fueron fieles, siempre estaban prestos para hacer lo que el Padre decía, o actuaron con alguna desobediencia. ¿Qué creen? ¿Cómo actuaban ellos? Si nosotros estuvimos estudiando el libro de Levítico, el libro de Números, Bamidbar, constantemente veíamos el pueblo rebelándose, la serpiente de bronce, Coré, los que se fueron con las moabitas, madianitas. O sea, constantemente el pueblo transgrediendo los mandamientos del Todopoderoso. Exacto, y quejándose que ya queremos de esto, queremos agua, Moisés, queremos carne, queremos cebolla, queremos así, ¿no? Se quejaban. Y Moisés tuvo que soportar y cargar muchos años con ese peso. Pasaron 40 años. La mayoría de aquella generación que había salido de Egipto quedó tendida en el desierto. Se preparó una nueva generación que ya estaba instruida por la Torá y lista para entrar en la tierra prometida. Entonces ahí se anuncia con el shofar que va a empezar el tiempo del Todopoderoso. Pero antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo tiene que estar reconciliado con el Eterno. Por eso nosotros podemos encontrar una palabra clave para Yom Kippur, es reconciliación. ¿Cuándo existe una reconciliación? Cuando dos seres que estaban muy bien, por alguna razón, se distanciaron, entraron en conflicto, se separaron, y después de darse cuenta que no pueden vivir el uno del otro, de darse cuenta que cometieron errores, deciden reconciliarse. Volvamos a estar juntos. Fue un error el habernos separado. Fueron cosas insignificantes lo que nos dividió. Hagamos una reconciliación. Entonces, en Yom Kippur el pueblo reconoce que necesita de su Creador. Reconoce que estaba viviendo en falta con aquel que le libertó. En Yom Kippur ya no es más una persona que estaba esclavizada en un sistema el que ha fallado. Es alguien que ya estaba viviendo en libertad y con esa libertad había fallado. Eso es en Yom Kippur lo que ocurre. Y eso es lo que el Padre está haciendo por nosotros. Por eso, en el caso del ayuno es algo que una persona decide, ¿no? Por su vida, ¿no? Para poder conectarse con el Todopoderoso. Amén. Entonces, eso ya con eso definimos muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Entonces, el Padre nos está preparando para poder finalmente unirse con su pueblo a través de la fiesta de Sukkot, que es las bodas del Cordero, ¿no? Amén. En la antigüedad también existía, ¿no? Tiempo de preparación, ¿no? Cuando iba a una boda, la novia se preparaba unos 10 días, se preparaba muy bien, ¿no? Para después finalmente llegar al tiempo de la consumación del matrimonio. Y vamos a ver algunos textos. Hoy no voy a usar demasiados textos, solamente como la vez pasada en Yom Teruah, algunos textos clave de los cuales vamos a hacer una pequeña reflexión para poder captar. Y vamos a arrancar con el libro de Levítico. Levítico capítulo 23, para poder saber dónde habla acerca de este mandamiento. Me va a mostrar. Está Levítico 23, 27. Dice, asegúrate, en Nueva Traducción Viviente, ¿no? Asegúrate de celebrar el día del perdón. Ahora, esta palabra celebrar implica, por ejemplo, esto es una celebración. No siempre la palabra celebrar quiere decir hacer fiesta. Celebrar muchas veces es reunirse, compartir.
meditar, eso también significa celebrar. Entonces asegúrate de reunirte, de que sea un día, ¿cómo se puede decir? Consagrado, que recuerde. Si alguno, por alguna razón, siempre expliqué esto, ¿no? Alguna razón no puede estar con los hermanos, no puede reunirse, entonces en su casa, ¿no? Con su familia, se reúnen, estudian la Escritura, oran y recuerdan el día en que el Todopoderoso perdonó a su pueblo. Entonces dice aquí, asegúrate de celebrar el día del perdón, Yom Kippur. El 10º día del 7º mes, 9 días del Festival de las Trompetas lo celebrarás como día oficial de asamblea santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Eterno. Esto es lo que el Padre estableció en el libro de Levítico. Un día para que tu yo salga. Es muy difícil eso, ¿no? En la actualidad, ¿no? Muchos líderes le dicen a los miembros, niégate a ti mismo, niégate, ¿no? Yeshua dijo, el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Entonces, hermano, niégate. Pero estamos en un tiempo, yo estoy consciente de eso, de que no podemos nosotros usar ese término que se usaba en la antigüedad por las personas hoy en día. No se puede. Por más que algunos, sí se puede. Yo a mis miembros les exhorto, les digo. En este tiempo nosotros más bien optamos porque el Rúa del Eterno sea lo que haga que yo acepte su voluntad. Por eso Yeshua mismo dijo, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga la palabra. Entonces, para mí es mucho más beneficioso y como satisfactorio, ¿no? Ver que alguien que escucha la palabra aplica a su vida. Porque escuchó la palabra. No porque yo le dije, así tenés que hacer, Ángel. Así tenés que vivir, Walter. Así no vaya a ser Ruth. No, la palabra dice así. La escritura dice así. Entonces cuando el pastor leyó la palabra, decía así, eso me hizo entender mi vida. Eso es mucho mejor. Amén. Entonces, este es el mandato que dice la escritura acerca de esta celebración. Después, el versículo 32, Levítico 23, 32. Este será un día de descanso absoluto. En ese día debes negarte a ti mismo. Este día de descanso comenzará a la caída del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta la caída del sol del 10º día. De acuerdo al calendario que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Hoy está terminando, ya terminó el 9º día, estamos arrancando con el 10º día. Entonces, acá sale un descanso absoluto. Yo siempre le digo a los hermanos, si el Padre te da la oportunidad, te da la oportunidad de reposar, de descansar, aplícalo. No hay problema. Si hoy el Padre me dice que repose y yo tengo la posibilidad de reposar, voy a reposar. Pero no se sientan condenados, sí, pero yo tengo mi trabajo, yo si no me voy mañana me van a despedir o no voy a comer. No se sientan condenados por eso. En estos tiempos no estamos en los tiempos de condenar a las personas. Oh, la ira de Dios caerá sobre ti. No estamos en ese tiempo. Si nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Yeshua y hemos alcanzado la bendición por gracia, como dice en Efesios, eso significa que no podemos estar condenando a las personas. Pero mientras más tratemos de agradar al Padre, cumpliendo su mandato, es una bendición personal para cada uno y para nuestro entorno y alrededor. Amén. Sí. Entonces, esos son los textos que salen en Levítico. Hay un texto más, Levítico 16, 29. Ustedes si quieren saber qué ocurría en Yom Kippur, como estaba mencionando al principio, hermana Vanessa, ahí explica detalladamente los procesos que se hacían cuando se ofrecía el macho cabrío por Azazel, el macho cabrío por el Eterno, y se pintaba los cuernos del altar. Todo el proceso de la expiación está ahí. Ya nosotros lo habíamos compartido varias veces en otro estudio, ¿no? Yo les invito a que puedan leer el capítulo 16 completo y van a entender. Pero voy a leer un texto, ¿no? Para acordarnos. El versículo 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes 7º, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas
Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación. Kafar, traspasar significa, expiación significa quitar y pasar a otro lado, que era la culpa, ¿no? El padre iba a quitar la culpa y pasarla al macho cabrío, ¿no? Dice, haréis ni el natural ni el extranjero que mora en vosotros, porque este día será día de expiación para vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Hay una cosa muy importante, en ese día el Padre, el Todopoderoso, nos ve a todos como culpables. O sea, delante del Padre todos somos culpables. Entonces, puede ser que una persona diga, pues yo no me siento culpable, yo me siento limpio, puro, santo, perfecto. Pero el Padre está diciendo, en ese día Él nos ve a todos como culpable. Entonces, si Él nos ve como culpable, ¿qué es lo que Él quiere? Quiere que yo reconozca esa culpa. El Padre te dice, sos culpable. ¿Y yo qué le puedo decir? Tipo Jod. No, yo no soy culpable. Soy más justo que Elohim, dijo Job, ¿no? Puede llegar uno a decir así, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que puede decir acá, yo no tengo culpa de nada. Yo hoy vine sin manchas, sin culpas, sin ningún pensamiento negativo y ahora este pastor me está queriendo hacer culpable. No, rechazo, absolutamente. Pero en Yom Kippur, hoy es Yom Kippur, el Padre les pone a todos como culpables. Entonces, ¿qué nos queda hacer a nosotros cuando el Padre nos pone a todos como culpables? ¿Qué nos queda hacer? Aceptar, aceptar. Entonces, cuando uno acepta su culpa, ¿cuál es su, cómo pone la cara cuando acepta su culpa? ¿Qué cara pone? Acepto mi culpa, ¿así? ¿Qué cara pone cuando acepta su culpa? Baja la cabeza, ¿no? Se inclina. Ese es aflige. Ese día el pueblo reconocía que habían pecado ante el Eterno. Entonces uno podría pensar, ¿pero en qué yo pequé? Tiene que pensar nomás. Y se le van a empezar a venir todas las cosas que en un año ha hecho. Pónganse nomás a pensar. A ver, ¿qué cosa mala yo hice desde el septiembre del año pasado hasta hoy? A ver, ¿a cuánto le grité? ¿A cuánto le reté mal? ¿De cuántas personas pensé mal? O sea, mejor no pienso luego. Mejor acepto nomás que soy culpable y tranquilo, ¿no? Mejor no empiezo a calcular cuántas cosas negativas hice durante este año. Y acepto que el Padre me convoca como culpable. ¿Con qué objetivo? Para perdonarme, para limpiarme, para hacerme nuevamente parte de su plan. Porque se vienen las bodas del Cordero. Esto dice que estableció como un estatuto que viene de lo alto. Cuando dice estatuto perpetuo, significa un estatuto, una ordenanza que viene de arriba. Por eso, por más que hoy no ofrecemos machos cabríos, ni hacemos holocausto, pero sí ofrecemos, como dice el apóstol Pablo, nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable al Todopoderoso. Nosotros nos ofrecemos como holocausto y nos acercamos al Padre para recibir su misericordia. Se puede decir como personas que nos hemos dado cuenta que el Padre nos ha dado muchas bendiciones, pero por nuestra dureza, incredulidad o tal vez ignorancia no la hemos podido desarrollar completamente. Entonces el Padre nos permite, nos da la posibilidad. Si hay una persona que nunca quiere reconocer su culpabilidad, entonces este día es una buena oportunidad. No solamente una buena oportunidad, es una ordenanza, es un mandato. O sea, vamos a suponer que yo no quiero hacer, pero es un mandato, el Padre ordena. Entonces, aunque algunos dicen, pero vos tenés que siempre, todo el año tenés que humillarte, perdonar, pedirle a la persona, perdonarte con la persona que te ofendió, o perdonarle a la persona que te ofendió. Todo el año tenés que hacer eso, y es correcto. Eso, si nace en tu corazón, vas a hacer todo el año. Pero ¿y si no nace? Si no te sale, si no sos vos esa persona que fácilmente le pide perdón a otro, otros sí pueden. Otra persona fácilmente, ay, perdóname, me equivoqué. Pero otros no pueden hacer eso. ¿O sí? Otros no pueden. Le cuesta. Entonces el Todopoderoso le facilita la vida a esa persona. Este día es una orden que yo pongo.
No tiene que salir de tu corazón, tiene que salir de mi corazón. Acepta mi corazón y hace mi voluntad. Entonces es más fácil así. Amén. Entonces el Padre nos da esa posibilidad de reconciliarse con nosotros, para que no nos sintamos culpables, porque el enemigo eso es lo que quiere hacer con nosotros, hacernos sentir culpables. Vos no sos capaz ni de pedirle perdón a nadie, sos duro, arrogante, altanero. Sí, esa es mi realidad. Pero hoy el Padre quiere poner su corazón en mi corazón. Él quiere hacerme ver culpable y yo me acerco a Él. Amén. Bueno, esto es lo que dice el libro de Levítico. Vamos a continuar con otro texto. El libro de Joel, ¿no? Así está, ¿no? Joel. Joel era un profeta, ¿no? Que anunció la voluntad del Todopoderoso en su tiempo. Se venía juicio contra las naciones. Bueno, dice, proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo una reunión solemne. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Eterno, su Elohim, y allí clamen a Él. Cuando los profetas observaban que el pueblo estaba viviendo en desorden, en desvío, se acordaba de este tiempo. Es tiempo de que ustedes líderes, dice, proclamen un tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. En aquel tiempo Joel estaba hablando que se venía un juicio contra el país por causa de haber dejado los mandamientos del Padre. El propio Yeshua también nos habló de los tiempos de hacer reflexión, ¿no? De, por ejemplo, cuando le habló a las mujeres, ¿no?, de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque lo que viene para Jerusalén, eso sí va a ser tremendo, terrible. Reflexionen. Entonces eso también estaba hablando el profeta Joel. Tiempo de reflexión. Entonces dice, proclamen tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo a una reunión. Solemne significa importante, sagrada, especial. Reúnan a los líderes y a toda la gente del país en el templo del Eterno, su Elohim, y allí clamen a Él. ¿Y esto generalmente en qué tiempo se hacía? Generalmente en Yom Kippur. Era un mandato del Todopoderoso. Un texto más. Jeremías 36, versículo 6. Esta palabra, el profeta Jeremías le pasa a su secretario Baruch. Jeremías ya no podía ir al templo porque ya le tenían marcado de tantas cosas que le dijo allá a los líderes. Entonces él le dice a su secretario, vas a irte y el día de Yom Kippur vas a leerle estas notas. Yo solamente estoy compartiendo 2 versículos, ustedes pueden leer todo el capítulo 36, van a ampliar este mensaje. ¿En qué día se fue a leer? Ese día en que el pueblo tenía que hacer ayuno, clamar, pedir. Dice así, Jeremías 36, 6, nueva traducción viviente. Así que en el próximo día de ayuno, ve al templo y lee los mensajes de parte del Eterno que te he hecho escribir. En este rollo, léelos para que la gente de todo Judá que esté presente los escuche. ¿Qué día tiene que hacer eso Baruch? El día del ayuno. ¿Qué día es el día del ayuno? El día de Yom Kippur. Toda la gente va a estar ahí para que escuche. Ahora, ¿ustedes conocen algo del profeta Jeremías? ¿Escucharon una vez sobre él? ¿Saben quién era? ¿Qué es lo que creen que él le estaría hablando al pueblo? Se viene un juicio contra este país. El pueblo estaba viviendo en transgresión, en desobediencia. Entonces siempre el mensaje en Yom Kippur era de reconciliarse con el Padre, regresar al Padre. No era de ser libre de una esclavitud. Diferente es cuando vos estás en esclavitud y no podés servirle al Padre por causa de la opresión. Aquí vos estabas libre y tu esclavo era tu yo mismo. O sea, el que te esclavizaba era tu yo mismo. O sea, si es yo mismo, tú sí mismo, ¿no? Ese era lo que te tenía esclavo. Entonces ve y dile estas palabras que yo te voy a narrar.
Y el otro texto, 36:7, quizás, esto es interesante, fíjense que Jeremías está poniendo como condición de cambio de las personas la palabra. No yo digo, Jeremías dice o Jeremías ordena, ve y dile la palabra que el Todopoderoso envió para que todos escuchen y quizá se aparten de sus malos caminos y antes de que sea demasiado tarde le pidan al Eterno, ¿qué dice ahí? Que los perdone, pues el Eterno los ha amenazado con su terrible enojo. Así dice ahí, ¿no? Entonces, hay la probabilidad de que la persona al escuchar la palabra se dé cuenta de que está viviendo en error, de que está equivocado, pero al escuchar la palabra, no al escuchar tu sermón, sino al escuchar el mensaje del Todopoderoso. Nosotros siempre apelamos a eso, de que la palabra sea lo que nos haga reflexionar. Amén. Bueno, un texto más. Hay un hombre también que en su tiempo se dio cuenta del pecado de su pueblo y clamó a él. Recomendación una vez más, pueden ir a Daniel capítulo 9 y leer todo el capítulo. Dice que Daniel estaba meditando ya han pasado los 70 años que habló el profeta Jeremías, en la cual íbamos a vivir nosotros en cautividad, en esclavitud. Ahora el problema ya no es otra vez que somos esclavos. ¿Cuándo fue que el problema era el corazón en el tiempo de Jeremías? Ellos no eran esclavos, el problema era su corazón duro. Vino el juicio sobre ellos. Fueron a Babilonia y ahí sí estuvieron 70 años como esclavos. Pero ahora, ¿qué está ocurriendo? Que ya se está cumpliendo los 70 años y ya no es el problema otra vez la esclavitud. ¿Qué es el problema otra vez? El corazón. Ellos ya se estaban asimilando a Babilonia, ya estaban felices sintiéndose babilonios. Ya no querían saber nada de la voluntad del Padre. Por eso, nuevamente, un hombre de Dios, un hombre de fe, clama y ora. Y dice en la Biblia que haciendo ayuno y poniendo cilicio sobre su cabeza. ¿Quién era eso? Ese, el profeta, o le llaman profeta, pero no sabemos si era profeta, Daniel, ¿no? Dice Daniel 9:5, pero hemos pecado y hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Fíjense que siempre el que reconoce sus faltas se da cuenta que la causa fue haber despreciado las ordenanzas del Padre. ¿Cómo que hoy en día la tradición cristiana habla que esos mandatos ya no sirven, ya no están más en uso? Cuando todos los grandes hombres de fe, cuando clamaban, cuando oraban, ¿de qué se acordaban? De que se olvidaron de los mandatos y de los estatutos. Siempre se acuerdan de eso. Es importante tener en cuenta ese punto. Hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. ¿Cuál fue uno de los errores que cometieron? No quisieron escuchar la voz de los siervos y de los profetas. Está hablando Daniel. ¿Qué está viendo nuevamente Daniel en el corazón de su gente? Dureza de corazón. Otro hombre de fe. Años después, muchos años después de Daniel, ya pasó Zorobabel, ya pasó la primera restauración de Jerusalén, ya llegó el primer grupo que empezó a edificar el templo, pero una vez más sus corazones empezaron a declinar. Y hay un hombre que estaba viviendo en Persia, ¿no? Se llamaba Nehemías. Un día recibe la visita de su pariente y le pregunta, ¿cómo están allá por Jerusalén? ¿Y qué le cuenta? Terrible, mi amigo, la situación está terrible, el pueblo se ha desviado totalmente, se ha apartado de la voluntad del Padre. Entonces él empieza a lamentarse. ¿Y qué hace? Lo que todo hombre de fe tiene que hacer: ponerse de rodillas, ayunar y clamar al Padre: por favor, Señor, ten misericordia de nuestro pueblo una vez más. Y vamos a leer parte de su oración, ¿no?
Recuerden, cada texto que yo comparto, ustedes le pueden ampliar viendo el capítulo y leyendo todo completo. Dice así, 1:8, Nehemías. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Fíjense que Nehemías se está acordando de una palabra en la Torá, estaba precisamente hablando de Deuteronomio, donde dice, Deuteronomio 29:30, que si ellos cometen pecado, yo voy a traer naciones extranjeras y los voy a llevar y los voy a esparcir por todas partes. Esa era la promesa, o sea, promesa de maldición si ellos vivían pecando. Pero Nehemías se acuerda también de otra promesa. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, que dice, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. A pesar de la dureza de nuestro corazón, si nos llegamos a humillar y arrepentir, dice, el Padre nos va a rescatar nuevamente, nos va a sacar de ese lugar de prisión. Nehemías se está acordando de esta palabra. Entonces ahora él entiende que el pueblo, aunque está viviendo bajo la presión de los persas, su problema es que no quiere humillar su corazón, por eso está clamando y pidiendo misericordia. Lean todo el capítulo 1 de Nehemías y van a entender cómo terminó. Veamos otro texto. Salmos 86:5. Este salmista habló del corazón que el Todopoderoso tenía hacia él. Oh Eterno, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. Escucha atentamente mi oración, oh Eterno, oye urgente mi clamor. Entonces este salmista habla que el Todopoderoso está dispuesto a perdonarnos si nosotros clamamos a Él. Amén. Y ahora, de todos los eventos que nuestro Salvador realizó, bastantes, ¿no? Perdonando a muchas personas, ¿no? Tus pecados te son perdonados, vete en paz, ¿no? Él hizo obras maravillosas de perdón, pero como no tenemos mucho tiempo, ¿no? Quise usar un capítulo de un pasaje de Lucas, de una de las partes para mí más impresionantes, cuando se acerca a Yeshua una mujer pecadora. En aquel entonces se entendía por pecadora como una mujer que vivía como en la prostitución. Personas que eran considerados ya lo peor de la sociedad para esa época. Y fíjense lo que sale, que vamos a analizar las palabras para que podamos entender qué es lo que Yeshua quiere que nosotros captemos. Lucas capítulo 7, versículo 47. El contexto están en la casa de un fariseo. Él le invitó a Yeshua porque quería conocerle. En ese momento se acerca esta mujer y empieza a limpiarle sus pies y a enjuagar con sus cabellos, dice. Y el fariseo mira y dice, si este fuera profeta, supiera dado cuenta qué clase de mujer es la que le está tocando. Así habla en su mente y Yeshua le responde, fulano, Simón creo que se llama, ¿no? Yo vine a tu casa y no me diste agua para mis pies. No me diste aceite para mi cabello, no para mi cabeza. Pero esta mujer está lavando mis pies con sus lágrimas y también con sus cabellos me está enjuagando. Así le habló Yeshua. Y después dice, te digo que sus pecados, le hizo la pregunta, y una persona así debía 500 y otro debía 50, ¿no? Y los dos son perdonados. ¿Quién le va a amar más al dueño, al que perdonóles? Y Simón le responde, el que fue perdonado de 500, lógico, ¿no? Se va a sentir feliz porque 500 denarios le perdonaron, el otro 50 nomás. Entonces ahí le compara con esta mujer y le dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Pero ¿cómo? Y eso nos hace entrar en un pensamiento. Entonces el que peca mucho
más rápido va a ser perdonado y yo que casi no peco. No, qué bárbaro. Entonces, vos me estás haciendo entender, pastor, que hay que pecar y que ser terrible pecador para que el Padre te perdone. Eso es lo que muchos entienden, ¿no? Pero no es así, ¿no? En realidad, este Simón estaba cometiendo bastantes pecados, pero que él no podía ver por su ceguera. Esta mujer, si llegó a estar en esa situación, habrá tenido sus razones. Y si llegó a venir a humillarse de esa manera, es porque entendió lo difícil y lo terrible que era estar alejado del Padre. Eso es lo que ella entendió. Tal vez ni siquiera le importaba su vida o lo que digan de ella. Pero en este momento lo que ella está sintiendo a través de Yeshua es, nuevamente, puedo reconciliarme con el Padre. Lo que ocurría en Yom Kippur. Nuevamente puedo ser uno con mi Creador. Porque Él era el que traía la reconciliación. Dice, son muchos sus pecados han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor, dice. Y acá yo le puse ahí, ¿no? Lo que para el tema bíblico, cuando Yeshua habla de amor, representa. Cuando Yeshua habla de amor, que es en el hebreo ahabá, significa servicio. ¿Cuándo es que vos notás que alguien tiene amor de verdad? Cuando actúa, cuando se manifiesta. Ustedes escucharon siempre a alguno que digo, te amo, te amo, te amo, y ahí no. Hasta ahí no. No pasa nada. Pero diferente es alguien que nunca dice te amo, pero cada rato está ahí. Cuando uno necesita, cuando en el momento difícil, ahí está. Ese es verdadero amor. A eso se le llama amor en la Biblia. Existen varias parejas que se pelean simplemente porque el esposo o la esposa nunca le dice te amo mi vida, te amo mi cielo. Y a algunas personas no les sale tanto esa palabra, ¿no? Y otras sí que al revés, toda la hora anda diciendo te amo, te amo, te amo. Ah, ya por fin ya le convencí, y ahora sí puedo irme a jugar mi partido. A disfrutar con mis amigos. Ya le dije a lo que quería escuchar, te amo, te amo. Y después hace como quiere, vive como quiere. En realidad, ¿quién es el que ama de verdad? El que está ahí. La Biblia dice, ¿no? En Juan capítulo 3, 16, famoso texto, ¿no? Que el Todopoderoso, el Eterno, amó al mundo, dice. ¿Y después qué dice? Entregó a su Hijo, dice. Entonces, ¿qué es lo que primero que vemos ahí del Eterno amando al mundo? Accionando por el mundo. Prestando a su Hijo para que pueda ser objeto de reconciliación y de perdón para la humanidad. No simplemente los amo, queridos hijos. No simplemente así. Actuando, ejecutando. De la misma forma, la persona que ama, actúa. ¿Qué está haciendo esta mujer? No simplemente amo, Señor. No, ni siquiera está diciendo esa palabra, te amo, Señor. Está actuando. Yeshua no está escuchando, oh, Señor, te amo. Nosotros muchas veces en los movimientos emocionales usamos, te amo, Jesús, te amo, mi Señor, con todo mi corazón. Ahí en la hora de la emoción. Pero después, a la hora de accionar de verdad, no. Yeshua que decía, ¿no? En el juicio de las naciones, en tu nombre hicimos estas cosas, en tu nombre hicimos estas cosas, y Yeshua le dice, nunca les conocí hacedores de maldad, dice. Eso está en Mateo 7, ¿no? Y en Mateo 25, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve desnudo. Todas esas cosas le estaba hablando a esas personas que hablaban mucho de amor, pero no accionaban nada. Y al contrario los demás, que nunca hablaban mucho de amor, solamente accionaban, por eso ellos no entienden. Nosotros nunca estuvimos jactándonos de lo que hacíamos. O sea, nunca ni siquiera tuvimos en cuenta que estas cosas nos daría premio. Simplemente nació en nuestro corazón. Y ese es el amor que Yeshua observó y ve y distingue. Amén. Entonces dice, amor, servicio. Pero una persona a quien se le perdona poco, ¿qué dice ahí? Demuestra poco amor, ahava. Entonces Yeshua le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Aquí lo que ocurrió es que esta mujer se reconcilió con el Eterno. Entendió
lo que era darse cuenta que estar separado del Todopoderoso no era la parte buena de la vida. Y vino y solicitó misericordia. ¿Cómo? Accionando, actuando. Alguna persona, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y después, ¿cómo viven? Igual, ¿no? Existe, ¿no? Le da algunas características. Existe algunas veces enojos, ¿no? Entre parejas, muchas veces seguro que ha habido, ¿no? Entonces, el esposo o la esposa, después de que hubo un enojo, empieza a cambiar de actitud, ¿no? Por ejemplo, antes que llegue la esposa, si él nunca hacía nada, empieza a limpiar la casa, barre, arregla todo, prepara rica cena. Pero no dice, perdóname, pero hace muchas cosas, o se va y hace todas las tareas que antes no hacía. Se empieza a comportar de una forma diferente. Entonces, cuando llega la esposa o al revés el esposo, ¿qué empieza a entender? Este quiere que le perdonen, ¿no? Por eso hace. Así se dan cuenta, ¿no? Existen personas que actúan así, ¿sí? Muchas veces uno no necesita usar la palabra, ¿no? Sus acciones ya está demostrando que me equivoqué o hizo mal. Pero muchas veces no le sale. Entonces no le condenen a la persona por eso. La Biblia nos está mostrando. Esta mujer no habló, actuó, accionó. Por eso sus muchos pecados le fueron perdonados. Ahora entendemos por qué Santiago decía que la fe sin obra es muerta. El que dice que tiene la fe en el Padre no actúa, no hace nada, entonces no funciona. Bueno, un texto más de Yeshua. Juan 17:20. Juan 17:20. Yeshua está orando al Todopoderoso. Yeshua está clamando al Eterno. ¿Por quién creen que estaba clamando? Por nosotros, por sus discípulos y por los discípulos de sus discípulos y por los discípulos de sus discípulos y hasta hoy. Estas personas necesitarán recibir esta palabra, necesitarán tu poder. Acá en 17:20 dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Imagínense, cuando Yeshua estaba orando al Padre, le estaba pidiendo por nosotros, ¿o no? ¿Sí o no? Por nosotros. Yo te pido por ellos y por aquellos que van a escuchar de ellos este mensaje. Y vean todo el capítulo 17 y entenderán qué es lo que Yeshua pidió. Que los protejas, que los guardes de este mundo corrupto, que los hagas uno, como nosotros somos uno. Eso Yeshua pedía. Y veamos otro texto, ahí en 17:26. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. El amor del Todopoderoso hacia Yeshua, ¿en qué se manifestaba? Cada vez que Yeshua clamaba al Padre, oraba al Padre, él podía entender que tenía compañía. ¿Se acuerdan cuando Yeshua estaba acá orando? Dice en otra versión que vinieron ángeles y le consolaban, ¿no? Porque él estaba en angustia, porque estaba a punto de ir a la crucifixión. Entonces, ¿qué significa esto? El Padre que ama a Yeshua, a su Hijo, que en los momentos de aflicción le envía ángeles para que los consuele, a nosotros también. En esos momentos duros, difíciles, terribles, ¿no? Nos envía a alguien que nos consuele, que nos dé aliento, que nos ayude a continuar, a avanzar en las situaciones difíciles. Yeshua está hablando así. Amén. Bueno, y ahora veamos las cartas de nuestro amigo Pablo, ¿no? Nuestro hermano Pablo. Por cierto, un tráiler, estamos preparándonos para estudiar el libro de Gálatas y vamos a aprovechar que vamos a entrar en Gálatas y vamos a analizar un poco quién era Pablo. Vamos a observar su lado político, humano, religioso. Vamos a investigarle a Pablo antes de poder entender de qué se trata el libro de Gálatas. Un pequeño tráiler, ¿no? No se pierda, ¿no? Próximamente. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17.
escribe el apóstol Pablo. Esto significa que todo el que pertenece al Mesías se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y si ustedes leen todo el contexto, está hablando de la persona que ha sido restaurada, redimida por el Eterno. Ya es una persona nueva. Esta persona que ha sido libertada del pecado. Dice en Romanos, ¿no? Libertado del pecado, viniste a ser siervo de justicia. Siervo de justicia, servidor del que hace las cosas justas. Antes eran servidores de los injustos. Así hablaba. Entonces el apóstol Pablo está hablando eso aquí en Corintios 5:17. Y en Corintios 18, y todo esto es un regalo de Elohim. Todo esto de que hayamos sido rescatados, restaurados y hecho nueva criatura es un regalo de Elohim, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio del Mesías. Acá una palabra importante del apóstol Pablo. Nos restaura, nos hace nueva criatura y nos trae de vuelta. Entonces el apóstol Pablo entendió que todo este ministerio de Yeshua se trataba de recuperar a su pueblo que se había perdido, que se había extraviado y que ahora estaban regresando. Amén. El apóstol Pablo está explicando eso. De vuelta a sí mismo por medio del Mesías, y Elohim nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con él. Nos ha dado la tarea. ¿De qué? De reconciliar. Y acá sale la palabra clave. Reconciliar. Quiere decir que a estos que estamos rescatando de la perdición, que están siendo nueva criatura, en realidad se están reconciliando con el Todopoderoso. Porque nosotros cuando empezamos a entender el plan del Padre, la Torá, la palabra, los profetas, nos damos cuenta que somos parte de una promesa del Todopoderoso. Y estamos regresando a esa promesa. Amén. Un texto más. No quise alargar mucho, ¿no? Pero un texto más. Pero atiéndame a este texto. Y nosotros éramos los que recibimos este mandato, ¿no? De llevar este mensaje de reconciliación a las personas. ¿Quién es el que hace que eso sea posible? Y acá dice en este texto 5:19. Pues Elohim estaba en el Mesías. Elohim, el Todopoderoso, la fuerza superior que gobierna y controla todo, se manifestaba a través del Mesías. Fíjense que ahí dice, estaba en el Mesías, se manifestaba, obraba, actuaba. ¿Y cómo? Reconciliando al mundo. Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. ¿Qué estaba haciendo el Todopoderoso que se estaba manifestando en la vida del Mesías? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando al mundo, haciendo que las personas regresen al Padre. ¿Cómo? ¿De qué manera? No tomándole en cuenta sus pecados. Pero para eso el mundo tiene que acercarse al Mesías. ¿Sí o no? ¿Cómo se acerca el mundo al Mesías? Con sus pecados. ¿Sí o no? Con sus pecados. Y el Todopoderoso, a través del Mesías, no le toma en cuenta sus pecados. Eso dice el apóstol Pablo que estaba ocurriendo. Es lo que ocurría en Yom Kippur. El pueblo se acercaba al Mesías, al sacerdote Aarón, ¿no? ¿Para qué? Para que el Eterno no le tome en cuenta sus pecados. Pero si yo no quiero acercarme al Mesías o a Yom Kippur, porque yo creo que no necesito, entonces yo no voy a poder ser reconciliado a través de el Mesías. ¿Me están captando, no? Lo que el Padre nos quiere hacer entender. Y eso también dice el apóstol Pablo. Y finalmente dice así, no leímos todo el texto, ¿no? Después dice, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Hermanos, cuando nosotros compartimos las festividades, la Torá, los profetas,
los salmos, la escritura, la vivencia de Yeshua, lo que estamos haciendo es, estamos cumpliendo un mandato de llevar el mensaje de reconciliación, para que la gente vuelva, haga lo que se llama en el hebreo teshuvah. Teshuvah, Yeshua cuando comenzó su ministerio, que dijo: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio son las promesas que se le dio a su pueblo, y arrepentimiento es regresen, reconcíliense. Amén. Eso es lo que el Padre hace con nosotros, nos está reconciliando. Nosotros no tenemos muchas veces la capacidad de pedir perdón muchas veces, o de pedirle perdón a nadie. La verdad, somos duros, ¿no? Ya de corazón hasta. Pero a través de la palabra, a través de la escritura, a través de los textos, el Padre ablanda nuestro corazón. Entonces, ¿qué es nuestra tarea? Aceptar las convocatorias, ¿no? Por eso, convocad asamblea, proclamad ayuno. Y ahí el Padre va a trabajar, va a efectuar